Hola queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gusto es poder estar con ustedes en esta hora. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en el mensaje en este culto joven, el mensaje que trata y corresponde el día de hoy de acuerdo al formato que tiene el culto joven es titulado Tu fe te ha salvado, y es en relación a la experiencia que aparece en la Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 8. Por motivo de fuerza mayor no he podido estar con ustedes, me encuentro en una actividad, por lo tanto no puedo estar en vivo, pero he enviado esta reflexión grabada y me interesa que hagamos algo interesante. Junto con la reflexión que ustedes ya conocen, yo voy a hacer algunas aplicaciones, pero mayormente ustedes vayan a buscar un lápiz y un papel o pensar allí en su casa en la respuesta a las preguntas que vamos a ir haciendo, porque vamos a tener dos actividades y finalmente una conclusión de esta reflexión. Primero vamos a la Biblia, al libro de San Lucas 8. Ustedes conocen la historia. Jesús iba camino hacia donde la hija de Jairo, que estaba fallecida, y en el camino hacia allá una mujer que se encontraba con flujo de sangre hace mucho tiempo, había gastado los mejores médicos en poder sanarse y no había conseguido nada. Llevaba 12 años, dice la Biblia en el versículo 43, 12 años que había gastado en médico todo cuanto tenía y no había podido ser curada. Y se acercó detrás de Jesús porque dijo: si toco el borde de su mano, de su manto, perdón, entonces quedaré sana. Y extiende su mano como aparece en esta imagen, y de pronto Jesús, que estaba rodeado de todos porque querían ver qué iba a ocurrir con la hija de Jairo, todo el mundo le apretaba, y ustedes conocen la historia. Jesús hace la siguiente pregunta: ¿quién me ha tocado? Todo el mundo tocaba a Jesús por diversas razones, pero Jesús, de cierta manera, no tomaba atención a ese tipo de toques que le hacía la gente. Algunos iban a él por curiosidad, otros iban a él para tal vez corroborar si lo que se hablaba de él era cierto o no. Otros, como los escribas o los fariseos, tal vez iban ahí para tentarlo, para ver dónde podrían poner piedra de tropiezo en él. Y todo el mundo se acercaba a Jesús con diversas intenciones, con diversas intenciones. Sin embargo, Jesús, de él no salió virtud en ningún momento cuando los otros lo tocaban, excepto cuando esta mujer lo tocó. Eh, y esa es la actividad que vamos a hacer a continuación. Yo le voy a pedir ahí a Nati que ponga en pausa el video, ¿cierto? Para que le demos el tiempo a ustedes. Hacer la siguiente actividad. ¿Qué cosas hacemos en nuestra vida cristiana que podemos creer que estamos relevantemente tocando a Jesús, pero que en verdad eh, es solo un toque más, como la gente que estaba alrededor de él? En la experiencia cristiana hay veces que nosotros podemos creer que lo que estamos haciendo es importante en nuestra vida cristiana, cuando realmente no es tan relevante para Dios. O qué cosas hacemos como iglesia, tal vez tratando de tocar a Jesús, pero por las razones equivocadas, por los motivos equivocados, que no pasan más allá del toque de toda la multitud que estaba alrededor de Jesús. Entonces, la primera actividad: escribe o piensa en qué cosas en tu vida eclesiástica, en tu vida de iglesia, en tu vida como hermano, en tu vida cristiana, o en algún momento en tu vida lejos de Dios, creíste que estabas tocando a Dios cuando en realidad solo lo estabas apretando nomás, solo estabas cerca de Él, eh, y no hubo virtud que salió de Dios, porque los motivos tal vez eran equivocados. Piensa en eso entonces, la primera reflexión de la primera actividad que vamos a hacer en torno a esto. Toda la gente tocaba a Jesús, pero solo una logró que de él saliera virtud. ¿Qué cosas en tu vida personal, hoy o en el pasado, te hicieron creer que estabas tocando a Jesús verdaderamente, pero que no era relevante? ¿Ya? Piensa en eso
y discútanlo un momentito, unos 5, 10 minutos, eh, y luego vamos a continuar con la reflexión. Muy bien, continuamos con la reflexión. El libro de Mateo 8:44 dice que Jesús se le acercó por detrás y tocó, o sea, la mujer, perdón, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, dice Mateo 8:44, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Jesús entonces pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, cierto, decían, todo el mundo te aprieta, todo el mundo está a tu alrededor. Ah, y Jesús dice, no, 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 el toque de esta mujer ha sido especial. El toque del que me estoy refiriendo es distinto. ¿Por qué es distinto? Bueno, Jesús lo dice aquí. Dice, ah, viendo la mujer que no había pasado de estar percibida, ¿cierto? Que no había pasado, como dicen los jóvenes, no había pasado piola. Vino temblando y cayó delante de él y declaró en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Mire lo que dice la sierva de Dios en el libro The Things of the Time, la página, o sea, del 10 de junio de 1889, dice así: cuando la mujer comprendió que su acto de fe no podía quedar oculto, reconoció públicamente, ¿cierto? Reconoció públicamente la transformación que se había operado en ella. Contó la historia de su sufrimiento y de su condición desesperada y de su acto de fe al tocar su manto. Entonces Cristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La característica principal del toque de esta mujer fue la fe, el toque de fe. El resto también tocaba a Jesús, los que estaban a su alrededor. Como también tú crees o creíste en alguna oportunidad que estabas tocando relevantemente a Jesús, pero en verdad Jesús seguía caminando con un propósito. Porque tal vez tu toque carecía de fe, como el de la gran multitud que estaba alrededor de Jesús, como lo declaraste ahí en la actividad que tuvimos recién. ¿Qué cosas, cierto, en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, crees relevante, pero tal vez no pasan de ser apretujar, curiosidad de Cristo? Esta mujer logró ser sanada porque su fe le hizo tocar a Jesús de manera distinta. Y esta es la actividad con la que vamos a concluir la reflexión también. Tienen 10 minutos, 5 minutos, ahí lo decidirá quien está moderando o Natalie, si nos va a ayudar en eso. Tienen 5 o 10 minutos, ahí elegirán los que coordinan el programa para la siguiente actividad ahora. ¿Qué cosas puedes hacer tú para que el toque o los acercamientos que tienes hacia Dios sean relevantes, sean el toque de fe de esta mujer? ¿Qué cosas haces en la actualidad para tocar a Jesús con fe? ¿Qué cosas no has hecho y crees que debes hacer para tocar a Jesús con fe? Y que entonces el milagro se opere en tu vida. Conversa con el grupo entonces la siguiente actividad, qué cosa puedes hacer, y finalmente vamos a terminar con la reflexión después de sus conclusiones. Muy bien, queridos jóvenes, hermanos y hermanas. Veremos qué es el toque de fe. Pero el toque de fe tiene que ver con una experiencia de comunión constante con Jesús, y es por eso por lo que vamos a orar. El que se acerca a Jesús debe creer que Él existe, ah, y no puede descuidar, por lo tanto, la comunión con Dios. Es como dice las Escrituras en el Salmo, como el siervo brama por las aguas. Tú puedes acercarte a la Biblia para debatir con alguien. Tú puedes acercarte a la Biblia para enseñar en un sermón incluso, que es lindo. A uno como pastor siempre le pasa eso, se acerca a la Biblia para predicar. Pero eso no basta, no es el toque de fe.
estudiar la Biblia para enseñarle a otro, para predicar, no es el verdadero toque de fe. Yo tengo que aprender. Y tal vez tú también tienes que aprender esto. Ir a Jesús por necesidad, como el siervo que brama por las aguas. Y eso es con lo que quiero concluir en esta hora. Esta mujer necesitaba un milagro y se acercó a Jesús con fe, sabiendo que si tan solo tocaba el borde de su manto sería sana. ¿Tú tienes algún pecado acariciado con el que luchas? ¿Tú tienes algún problema de carácter que te hace alejarte de los demás y que hace que tu hogar se destruya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el milagro que no has podido resolver y que necesitas que Jesús haga en tu vida? Bueno, oremos a Dios para eso, para que nos haga tener una comunión relevante con Dios, una vida de fe con Dios, ya sea en las pequeñas o grandes cosas, pero cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato. Vamos a orar a Dios. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos en esta hora de que tú nos permitas acercarnos a ti, no como la multitud que te apretaba, sino como la mujer que necesitaba un milagro. Padre, llevamos tantos años luchando tal vez con pecados acariciados, con el problema del carácter, con una familia compleja, con un hijo que se alejó, con un amigo que perdimos. Tenemos algo que necesitamos de ti, Señor, y acudimos a ti ahora con la fe de esta mujer, para que obres el milagro y para que virtud salga de ti y oya nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Un gran abrazo y nos vemos. Feliz sábado. Todavía.